Comenzamos un nuevo bloque de esta edición de Desde las Bases, ahora en compañía del secretario gremial del SUTEF a nivel provincial, Horacio Catena, bueno, y secretario también general de la CTA a nivel provincial. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, a tu compañero y ¿Qué tal, Horacio? Sí, esos son todos los títulos. Bueno, hubo una conferencia de prensa esta semana, el jueves más precisamente, tuvo que ver con esta situación planteada en paritarias, tanto extraño, ¿no? Llamativo, ¿cómo les cayó a ustedes esto que dice el gobierno, que el aumento que ya otorgaron está por encima de la inflación y del costo de la canasta familiar que creció, ¿no?, en estos meses? Bueno, en realidad es una situación desopilante, digamos. O sea, no encuentro, digamos, un lugar en el país que puedan plantear semejante barbaridad. Hoy se podría decir que el propio gobierno nacional reconoce los problemas con la inflación, se puede discutir las causas de la inflación, si hay corrida cambiaria, si hay cartelización de distintos sectores, pero lo que no se puede discutir es que hay inflación. Y la verdad es que decirle a un vecino de Río Grande que de enero a julio la canasta familiar le aumentó un 17% es tomarle el pelo. Es lo que hizo el gobierno de la provincia ayer con el sector docente, es decir, como parcializado en los distintos tramos, el sector docente tuvo un 31, no un 28 como dijeron ellos, por ciento de aumento, y como el IPC marcó un 17,5, ellos no encuentran la necesidad de discutir salario. La verdad que es realmente una provocación, o sea, no, está claro que es una provocación, no se lo creen ni ellos, o sea, y bueno, nosotros tendremos nuestros carriles de índole gremial para que esa definición cambie. ¿Entienden ustedes que esto es el anticipo del argumento que le van a estar dando a otros sectores también de la administración? Es el argumento que nos dieron a nosotros. Creemos que va a ser el argumento base para el resto de la administración pública. Nosotros le preguntamos, estábamos obligados a hacerlo porque cada vez que discutís salario o algo con el gobierno vinculado al poder adquisitivo te plantean que los tramos son inamovibles porque son para todos los sectores, que el monto tiene que ser parecido porque son para todos los sectores. Entonces le preguntamos si esa iba a ser la característica en la discusión para el resto de los sectores, lo cual se negó Giadas en este caso a contestarnos. Sinceramente, cualquier medida que tome el gobierno va a contribuir para generar un conflicto, porque si el gobierno le da la misma respuesta al resto de sectores, a nosotros nos facilita la unidad. Si le da una respuesta distinta, a nosotros nos legitima el reclamo. Lo que entendemos nosotros es que bajo ningún punto de vista cualquier gobierno y cualquier patronal no puede discutir salario en el segundo semestre como está la Argentina hoy. Ahora, el no haber dicho, como habitualmente dicen, ¿no?, que no hay fondos, quiere decir, por un lado, reconocer que la provincia está en condiciones de otorgar un incremento. Claro, el argumento, digamos, que fue caballito de batalla en todos estos años, que ha sido que no hay dinero, de que se lo llevan todo en salario, etcétera, etcétera. Por un lado, no pueden sostenerlo porque es público que en el primer semestre de este año, comparado con el primer semestre del año pasado, en rentas provinciales recaudó un 60% más. Y en coparticipación un 40% más. Como las regalías se liquidan en base al cambio extranjero, fue conocido que el 20% más de regalías en febrero, producto de la corrida cambiaria o la devaluación. Por lo tanto, todo eso genera una situación que además el haber ajustado los presupuestos, los intendentes en más, por ejemplo, el mismo día que nosotros pretendíamos discutir salario, la municipalidad de Ushuaia aumentaba en 100 millones de pesos su presupuesto para salarios, porque ese fue el argumento de la modificación. Obviamente que no podían utilizar ese argumento. Y por otro lado, el escándalo de las horas cátedra también le quita el argumento de que nos lo llevamos todos los trabajadores de la educación, así que creemos que está muy cercado, es muy endeble el argumento y que nosotros apostamos a que en el plan de lucha modifiquemos esa definición. Ahora, ¿por qué crees que es el argumento?
¿Por qué ellos ponen un argumento tan tosudo o por ahí falto a la verdad? ¿Es parte de la relación que el gobierno viene manteniendo con la organización? Yo creo que no es un problema con la organización, es un problema más general. Vos fijate que dicen que sobran insumos en los hospitales. Yo lo he escuchado decir al ministro de Salud que, digamos, el sistema de salud en la provincia le sobran insumos. Sí, sí. Cuando el propio juez vino, recorrió acá el hospital de Río Grande y dijo que estaba en terapia intermedia, por lo menos. Sí. Cuando vos hablas de los edificios escolares te dice que tienen un grado de habitabilidad. Cuando hablas de lo que vos quieras en la provincia, te dicen que el servicio carcelario es extraordinario, que hay seguridad, de que, bueno, estamos en Suiza. Digamos, es un modo de dirigir la provincia que ya lleva 8 años, que es la realidad existe a partir del relato de ellos, no a partir de lo que tenemos los mortales comunes. Obviamente que eso tiene una base política real, que obviamente que la realidad de ellos está muy lejos de la realidad del pueblo. Vos imaginate, y esto no es una chicana mía, es solo observar la realidad. Si vos tenés un grupo de funcionarios que vinieron como vinieron y hoy, en la mayoría de los casos son matrimonios, levantan 80.000 pesos por mes y tienen el beneficio de la vivienda y tienen el beneficio de los negocios. Yo te voy a poner el caso de Giadas. Giadas vino con una mano atrás y una adelante. Y ahora está armando su estudio jurídico en Ushuaia a partir de que puede terminar la carrera que había dejado en Bahía Blanca. ¿Quién le posibilitó eso? Tierra del Fuego, provincia maravillosa. En su ciudad natal, Giadas, era canillita en Bahía Blanca. Viene acá y va a poner un estudio, está armando su estudio en Ushuaia. Que tuvo la suerte de que su hermana es la secretaria legal y técnica de la gobernación. Y si vos empezás a agarrar así, Fonradona, ¿qué es Fonradona? Un empleado encima de un pecho de López en Rosario, del expresidente Newell, viene acá con un cargo y la esposa en el Infotur. Sí, esa es la realidad que le transita a la cabeza, por lo tanto, no es la realidad de la maestra que no da clase porque se le corta el agua, de que se le cae el cargo, que hace 3 meses que no cobra, del que tiene que ir al hospital. No es esa realidad, es esa la ideología con que nos gobiernan, ¿no? ¿Le falta capacidad autocrítica al gobierno, crees vos? Esa palabra no existe en el diccionario fabianista. La palabra autocrítica no existe en el diccionario fabianista. Fíjate, sin ir más lejos, lo que pasó en mayo del año pasado. Dijo que había que aprender de los errores, ¿no? ¿Qué hizo? Este año tuvo la misma actitud con el escalafón seco. Pero además después se le ríe en la cara. Es decir, ¿de qué autocrítica estamos hablando? Digo, yo la escuché a la gobernadora en los medios, digamos, reconfirmando áreas. Claro. O sea, no podés negar la situación que existe en los hospitales públicos de la provincia. Y digo, en la provincia hay un ministerio de salud para 2 hospitales. 2 hospitales. Y los Y centros... en ese estado están. Claro. Y en ese estado están los hospitales. Es una cosa, la verdad que, digamos, no pueden dirigir nada, pero bueno, esta es la provincia que tenemos, son los dirigentes que tenemos y que también tenemos responsabilidad en relación a eso porque son la expresión de la comunidad, no vinieron de la estratosfera. Por lo tanto, hay toda una autocrítica en política que tenemos que hacer porque, digamos, no es casual que Río tenga 8 años de mandato, un par de juicios políticos, digamos, saltados, ¿no? Digamos, yo escucho a los legisladores cuando hablan del hospital, escucho a los intendentes cuando hablan del hospital, pero el año pasado la salvaron del juicio político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué otro modo de evaluación en política tenés? Juicio político, no, eso es destituyente. Bueno, así estamos. A la ministra de Salud no se la convoca a interpelarla al ministro porque ya tuvieron una interpelación y no sirvió para nada. Bueno, entonces agarren y supriman la interpelación. Horacio, tienen un congreso previsto para el martes. Bueno, así las cosas, esto se planteaba en la propia conferencia de prensa, no están dadas las condiciones para el inicio de clases, el ciclo próximo, ¿no? Sí, nosotros vamos a evaluar el 8, el no inicio del ciclo lectivo, veremos las características, y lo otro que vamos a hacer el día lunes,
Cuando digo las características, si es de 24, 48, 72, indeterminado, eso lo vamos a estar definiendo con los mandatos escritos de las escuelas, porque ya quedó preestablecido al momento que aceptábamos el acuerdo, que si el 2 de julio no traían ninguna propuesta para empezar a evaluar, el inicio estaba, digamos, garantizado, vamos a decirlo así. Así que vamos a ver las características. Y por otro lado, el día lunes a las 10:30 de la mañana estamos convocando una movilización con desobligación en Ushuaia, porque vamos a ir al monumento de la desinversión en educación, que es el Colegio José Martí. Ustedes saben que todas las escuelas de la provincia en algún momento del mes, no del año, del mes, no dan clase por algún problema de edilicio, y creemos que el símbolo de todo eso es el José Martí, que hace más de un año que está cerrado, que se le desconectaron todos los servicios, que digamos, peligra su estructura, porque todos conocemos que una estructura de tantos años, con deterioro, sin servicio y sin mantenimiento, acarrea otro riesgo. Así que estamos convocando para simbolizar lo que ha sido el gobierno de Ríos en materia de inversión en educación y para, obviamente, exigir la inversión en todo el sistema educativo. Te agradecemos mucho haber pasado por Desde las Bases. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, y la verdad que está todo muy lindo. Bueno, Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa nosotros y enseguida volvemos en esto que es Desde las Bases. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Va a tener que tomar solo yo. Hagamos un asado, tomemos fernet.